Entonces, buenas tardes, esta es la clase de las 4 de la tarde el día martes. Vamos a retomar donde habíamos quedado el jueves antes de la semana de descanso. Hemos estado descansando un poquito todos. Nosotros habíamos terminado de estudiar las tablas de frecuencia. O sea, nosotros miramos de qué manera se organizan los datos o se resumen. Recuérdense que la parte descriptiva inicialmente organiza la información o los datos en tablas de frecuencia. Vamos a hacer una tablita de frecuencia después en Excel, porque el próximo jueves vamos a hacer un ejercicio en Excel para mirar un poquito sobre cómo se organizan los datos, pues para no tener que hacer aquí en clase ejercicios con 5 o 6 daticos y que después uno tenga 200, 300, 500. Y pues hagamos lo que es la herramienta. Entonces, recordemos que las tablas de frecuencia, lo que hacen, vimos todas las tablas de frecuencia, tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas, y encontramos que las tablas de frecuencia, estoy admitiendo los candidatos, que las tablas de frecuencia lo que hacen es resumir toda esa información que nosotros tenemos respecto a una variable que medimos de una temática de interés, la vamos a organizar, la vamos a colocar en una tabla donde podamos fácilmente describir los resultados de esa variable que yo quiero hablar o de la cual quiero tener algún tipo de información. Sin embargo, estas tablas de frecuencia no son la única opción que tenemos para poder describir los datos. También tenemos otra herramienta que se llaman los gráficos. Los gráficos también los vamos a ver el día jueves en Excel, como más bonitos, porque ya ustedes saben que yo no dibujo como muy bien, entonces más bien los traumatizo. Vamos a empezar hoy con lo que es las medidas descriptivas. O sea, no sé si nosotros no habíamos llegado todavía a las medidas descriptivas, solamente habíamos empezado con las tablas de frecuencias y ya hicimos el repaso en la clase anterior. Entonces, nosotros hablamos de medidas descriptivas en estadística, y cuando nosotros hablamos de medidas descriptivas, ustedes recordarán que estábamos hablando que la descriptiva se podría hacer desde tablas, esto es chiquitico porque es solamente un recuerdo, gráficos, y hablábamos que las variables cuantitativas también tenían indicadores. O sea, nosotros no solamente podemos describir el comportamiento de una variable, resumiéndola en su tabla de frecuencias con sus respectivas frecuencias absoluta, relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada, sino que también podemos encontrar una serie de indicadores que me ayudan a describir el comportamiento de esa variable y me pueden ayudar a tomar decisiones respecto a lo que ella hace dentro de mi estudio. ¿Sí? Porque ustedes recuerdan que nosotros las variables las seleccionamos nosotros, les damos el nivel de medición y posteriormente utilizamos las herramientas estadísticas, tanto descriptivas como inferenciales y de predicción o explicación en la parte de modelación, para poder hablar de un fenómeno de interés. Solamente vamos a hablar de las medidas descriptivas, que es lo que nos interesa. Entonces, vamos a recordar, o sea, nosotros alguna vez en clases, que ya mi memoria ya está muy triste, dijimos que era un indicador. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Sí, ya me acordé que sí. ¿Qué es un indicador? ¿Quién se acuerda? Yo no la estoy viendo, o sea que si quieren pueden escribir en el chat o me pueden decir por ahí qué es un indicador. Pero de a uno, porque si hablan así todos juntos, yo no les entiendo. Nadie, yo estoy sola aquí. Sola, sola. ¿No quieren hablar? Ay, alguien se atrevió. Cuéntenme. ¿Qué es un indicador? ¡Qué timidez! Yo no lo estoy viendo. Ustedes sí me ven a mí, pero yo a ustedes no. No, yo tengo algo acá, pero no sé si fue que lo copié mal. No, profe. Compártelo. Indicadores, tablas de frecuencia para variables cuantitativas discretas, ¿o no? No, No es.
Ese fue el último tema que vimos. Ok. Lo primerito que nosotros dijimos, o sea, cuando nosotros estábamos hablando de qué es la estadística descriptiva, recuerden ustedes que cuando hablamos de estadística descriptiva, nosotros decimos que podemos coger un fenómeno de interés, por ejemplo, vamos a hablar del nivel de satisfacción de los clientes en una empresa de cualquier índole. Entonces tenemos que medir qué es satisfacción, cómo se mide la satisfacción. Entonces decíamos que para medir satisfacción podíamos hablar de el tiempo de espera, podíamos hablar de cómo fue la atención del funcionario, si usted pudo resolver a lo que fue a la empresa, si lo trataron bien, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, uno hacía las variables y miraba cómo las medía. Una vez que las medía, resumía todos esos resultados en una tabla de frecuencias y luego la presentaba de manera gráfica. Hay variables quali y quantis, las cualitativas solamente las ponemos en tablas y gráficos, pero las variables cuantitativas tienen además otra forma de describirse que son los indicadores. Miren, aquí me están diciendo que no les llegó el correo, entonces alguien, los que estén por allí en el chat, acuérdense que les voy a enviar también los links ahí al chat para que puedan mirar. Y yo reviso qué pasa, porque no les está llegando, porque ninguno me rebota. Entonces, hablamos de que estas variables cuantitativas también se pueden describir por medio de indicadores. O sea, nosotros podemos decir que un indicador describe cualidades de una variable cuantitativa, ¿sí? O sea, no hay indicadores para variables cualitativas. Se podrán calcular unos que otros, pero realmente cuando yo hablo de un indicador, su palabra, valga la redundancia, indica siempre un número. O sea, cuando yo digo que voy a calcular un indicador para describir una cualidad de esa variable que yo estoy trabajando, siempre tendré que hacer alusión a un número. O sea que los indicadores son medidas descriptivas que hablan de alguna cualidad específica de una variable a la que le estoy calculando los indicadores. Y esa variable tiene que ser de naturaleza cuantitativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de indicadores, tenemos que hay en estadística toda una familia de indicadores. Nosotros aquí solamente vamos a ver 3 de esas familias. No veo nada en el tablerillo. A ver ahí, ahí. ¿Ahí mejoró? Ahí mejoró. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de medidas descriptivas, les decía que tenemos toda una familia de variables. Entonces, la primera familia que nosotros tenemos se denomina las medidas de tendencia central. ¿Sí? Esta es la primera familia de variables que existen en una medida descriptiva. Entonces, de allí seguimos con otra familia que se denomina medidas de localización. Posteriormente tenemos una familia que se denomina medidas de dispersión. Y por último tenemos otra que son las que no vamos a ver, pues aquí en probabilidades sí las hablamos, son las medidas de asimetría, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos calculando o queremos describir una variable cuantitativa, no solamente lo vamos a hacer desde aquí, sino que es preferible hacerlo desde acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de medida de tendencia central, hay muchísimas, pero las más conocidas son la media aritmética, la mediana y la moda. O sea, estas son las 3 medidas de tendencia central que no alcanzo a ver bien lo que dicen los cuadros. Estoy teniendo problemas de conexión. Sí, estamos un poquito, yo no sé si de toda esta lluvia
toda esta lluvia nos está... sí, estos también están las diapositivas, gracias. Aquí entonces yo les voy a mirar, aparte de que no ven bien, yo escribo también como en caligrafía, ¿no? Estas son las medidas de tendencia central, la primera familia, la segunda medida son las medidas de localización, la tercera son las medidas de dispersión y la cuarta son las medidas de asimetría, ¿sí? Digamos que estas 4 familias, nosotros tenemos inicialmente la media aritmética, la mediana y la moda. O sea, esas son las 3 medidas de tendencia central que pertenecen a esta primera familia. Cuando hablamos de medidas de localización, que pues obviamente vamos a empezar a trabajarlas el día de hoy, las medidas de localización nos están hablando de 3 cositas. Sí, 3 cositas que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. O sea, estamos diciendo que en la familia de las medidas descriptivas tenemos hasta el momento 6. La primera tiene 3, media, mediana y moda. La segunda tiene 3, cuartiles, deciles y percentiles. Sin embargo, este es el que más se utiliza, que son los percentiles. En las medidas de dispersión ya tenemos un poquito más. Esas medidas, ahorita vuelvo y les digo, revisamos muy bien qué son todas. Acá hablamos del rango, hablamos del rango intercuartil, hablamos de la desviación media, hablamos de la varianza, hablamos de la desviación estándar y hablamos del coeficiente de variación. O sea, todo esto nos va a medir la dispersión. Ahorita, como les digo, hablamos de cada una de ellas. Entonces, miren, ya tenemos 3 acá, y en este hay un poquito más. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas que nos ayudan a evaluar la dispersión de los datos. Listo, ahorita leo todo lo que me están escribiendo aquí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos ya de las medidas de asimetría, que son las que no vamos a ver en este curso, pero cuando lleguemos a probabilidades, las vamos a tocar y las vamos a mirar. Estamos hablando de que hay 2, una que se llama el coeficiente de asimetría, este es el coeficiente de asimetría, y vamos a hablar de otro coeficiente que se llama, como un remedio, el coeficiente de kurtosis. O sea, tenemos aquí 2. Si sumamos todas estas medidas, nosotros tenemos 14 opciones para describir una variable cuantitativa. O sea, que no vamos a tener ni la más remota posibilidad de no poder hablar de una variable si tenemos 14 medidas que nos pueden describir su comportamiento. Vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Cuando nosotros hablamos de medidas de tendencia central, acuérdense que para no memorizar las cosas, es muy importante uno tener en cuenta como estos cuadritos, ¿cierto? ¿Qué son medidas de tendencia central? Entonces nosotros podemos decir, son medidas descriptivas que indican ¿qué? ¿Sí ven ustedes? Si yo estoy diciendo que un indicador es un número, sí, una medida descriptiva en estadística, o sea, en indicadores, en estadística se llaman medidas descriptivas, es un número que me está indicando que si estoy en la primera de estas familias, me está indicando la tendencia central. Es decir, recuerden que yo estoy tratando de resumir lo más que pueda todo un conjunto de datos. O sea, yo hice una medición en 300, 500, 600, 200, 300 personas. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a resumir todas esas 300 personas en un único número. ¿Qué va a pasar con ese número? Me va a indicar una cualidad de esos datos que estoy trabajando. ¿Y esa cualidad cuál es? El centro. O sea, hacia dónde tiende la mayoría de las personas o de los elementos de la población o muestra que yo medí en esa variable que yo trabajé. Tenemos 3 de ellas: la media, la mediana y la moda.
La más popular, que yo sé que todos ustedes saben sacar promedios, es esta, la media aritmética. Pero al igual que la más popular, también es de la que más abusan, también es de la que más mal se trata y de la que más mal se interpreta. Y esta raja mucho de la estadística por ese promedio, pero no es la medida de tendencia central la culpable de nuestra ignorancia de hacer mal uso y abuso de las estadísticas, sino que hay que saber aplicar cuál en cada momento. Todas estas medidas, media, mediana y moda, ¿qué me están indicando? Una tendencia central, o sea, un indicador del centro de los datos. Lo puedo calcular con cualquiera de las tres. ¿Qué sucede? La interpretación de ellas es un tanto diferente, sin embargo, si ellas coinciden, también me están dando a mí alguna otra cualidad o característica de esa variable. Vamos a hacer como la descripción total del cuadro y ahorita pues en la próxima clase, porque aquí el tiempo no corre, sino que vuela, vamos a mirar entonces qué son las medidas de localización. Puede suceder que a mí no me interese una medida en el centro de los datos, ¿sí? ¿Qué sucede? Las diapositivas están en el poli virtual en todos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo quisiera saber, por ejemplo, vamos a hablar de una variable que se llama calificación. Entonces, ustedes son, profe, ¿ya calificó? No he calificado. Mentiras, por ahí tengo algunas cositas. Entonces, ustedes me van a decir, la variable calificación es una variable cuantitativa, por lo tanto, yo puedo sacar todas las medidas descriptivas que hacen referencia o que me van a hablar de cualidades de la variable calificación. Entonces, si yo les digo a ustedes lo siguiente, el 80% de los estudiantes tuvieron una calificación de 3.2 o menos, ¿sí? Miren, el 80% de los estudiantes tuvieron una calificación de 3.2 o menos. Este 3.2 es un indicador, sí, miren que es un número. Y esa calificación está resumiendo un comportamiento. Ese comportamiento es de la calificación del 80% de los estudiantes, no es el de la mitad. Si yo a usted les digo, si a ustedes les digo que la calificación promedio de ustedes fue de 3.1, entonces ya es otra cosa muy diferente. O sea, ya no estamos hablando de qué porcentaje está por debajo de ese valor, en cambio aquí sí. O sea, pueden suceder, vamos a mirar en qué contexto nosotros podemos hablar y decir, entonces, en cómo calificamos o describimos esta variable. Miren, las medidas de dispersión son una de las más importantes en estadística. De hecho, a todos les he dicho siempre y lo sostengo, que quien pueda describir una desviación estándar es esta, perdón. Quien pueda describir la desviación estándar, que en términos de cálculo es casi lo mismo, pero quien en estadística entienda que es una desviación estándar está supremamente bien. O sea, si sabe aplicar, si sabe conocer, si quiere mirar ese concepto de cómo medir una desviación estándar y qué significa y qué me está indicando, porque eso es lo que yo necesito saber, que no la deja ingresar a Kate Muñoz, debe estar colocando algún error al ingresar. Ahorita a las 4 vuelve a ingresar. Entonces, miren ustedes, perdón, a las 5. Entonces, estas medidas de dispersión, cuando nosotros hablamos del concepto de dispersión en estadística, y esto se los voy a preguntar después, el concepto de dispersión en estadística siempre hace alusión a un concepto físico que se llama distancia. O sea, cuando nosotros en estadística medimos dispersión o variabilidad, casi siempre o siempre estamos mirando o midiendo la distancia. Esa distancia puede ser entre los mismos datos respecto a la media, una distancia entre el máximo y el mínimo, etc. Pero siempre cuando hablamos de dispersión o de variabilidad, estamos haciendo alusión al concepto de distancia. Estos son los indicadores que vamos a ver y también los vamos a ver pues a grosso modo porque ya los software los calculan. Entonces nosotros no necesitamos aquí tener una base de datos de 500 y ponerlos a ustedes manualmente a calcular todos estos indicadores que se van a demorar 8 días y entonces imagínense ustedes lo que va a suceder si el software ya está entrando, Diana, listo. ¿Qué sucedería? Nosotros en 8 días no tenemos la información, ya es desactualizada y tenemos herramientas que nos calculan eso.
O sea que hacia dónde vamos nosotros a enfocar nuestras explicaciones en esta asignatura, a interpretar y usar adecuadamente todas estas indicadores que tenemos acá. Las medidas de asimetría, que son dos coeficientes, pues realmente hacen alusión es a la forma gráfica. Recuerden que nosotros tenemos un histograma de frecuencias y ese histograma de frecuencias nos va a mostrar de qué manera están distribuidos los datos. Y pueden ocurrir tanto en el ancho como en el alto algunas situaciones. Entonces, no necesariamente debo hacer el gráfico para saber si es muy puntudo, muy acotado, si es muy ancho, si es muy corto. Con estos dos coeficientes puedo determinar eso, pero como les digo, vamos a ver eso es en la parte de probabilidades. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar hoy? Vamos a comenzar con la media aritmética. Entonces, voy a hacer un ejercicio con ustedes en este tiempo que me queda, en esta primera parte, y el ejercicio es presentarles cuánto nos queda, 10 minutos en esto nos dice, le quedan 10 minutos. Voy a compartir pantalla con ustedes de esta base de datos que tenemos acá en Excel. Me voy a esconder un momentico para que no me miren a mí, sino que miren Excel, ¿sí? Y vamos a hablar de esta base de datos. En estos 10 minutos, ustedes, por favor, van a hacer lo siguiente. Vamos a describir esta base de datos, qué es el fenómeno que estamos estudiando y qué es lo que queremos hacer. Entonces, recuerden que nosotros solamente podemos calcularle los indicadores a variables cuantitativas. ¿Están viendo el Excel? Sí, profe, sí lo estamos viendo. Sí, profe. Muy bien. Entonces, esta base de datos hace referencia a 200 individuos. Acá tenemos, miramos acá, ustedes todos conocen pues un poquito de Excel, donde nosotros tenemos en las filas, están registrados todos los datos que recolectamos de los individuos, o sea, este es el individuo 1, el individuo 2, 3, 4. Y en las columnas está la información de las variables que yo medí. Entonces, mi base de datos que tengo acá son 200 consumidores de sustancias psicoactivas, alcohol o cigarrillo, ¿sí? Esto se tuvo algún objetivo específico para nosotros hacer campañas, para nosotros conocer en qué estado están de pronto, no sé de dónde son reales, pero en este momento solamente nos interesa saber las variables que tenemos aquí para poderlas clasificar. Entonces, miremos. Esta es una variable. Les voy a ir explicando y ustedes, quien quiera, participa y nos cuenta. La primera hace alusión al número de formulario que diligenció cada persona. Como esto es información confidencial, no vamos a tener información ni de sus cédulas ni de sus datos personales por protección de datos. Entonces, la pregunta es, ¿esto será una variable que estadísticamente a nosotros nos interese? ¿Sí o no? No, profe. No, ¿cierto? No. Una variable cualitativa nominal porque este número no nos está expresando ninguna cantidad, o sea que a esa variable nosotros no le vamos a hacer absolutamente nada. Voy a leer, por ejemplo, el individuo 1126 y ahorita leemos todo lo que significa. O sea, al individuo 1126 le medimos toda esta información. La primera variable que nosotros medimos se llama alcohol. Esa variable tiene 3 resultados. Esos 3 resultados, como ustedes pueden ver acá, es 0, 1 y 2. 0 significa que no consume alcohol, 1 significa que está en riesgo de ser alcohólico y 2 significa que es alcohólico. Entonces, si recordamos en estos 10 minuticos que nos quedan, si recordamos esa variable, ¿cuál es la naturaleza? Pero no me griten de a uno. ¿Cuál es la naturaleza de esa variable? Si los resultados son 0, 1 y 2, donde 0 significa no consume,
1 significa en riesgo de ser alcohólico y 2 significa alcohólico. ¿Esa variable es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, no. ¿Cómo? Cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Cualitativa. Profe, cualitativa. Exacto, es quali, porque acuérdense que las cuantitativas, mi respuesta tiene que ser un número. ¿Por qué es quali? Porque a pesar de que yo tengo acá números, esos números no me indican nada, ¿sí? Solamente me están clasificando en una categoría. Ahora, si es cualitativa, solamente puede tener 2 niveles, un nivel de Ordinal. o un nivel ordinal. Es ordinal. ¿Por qué es ordinal? Porque las categorías de resultados que tiene esa variable son jerárquicas, van de no alcohólico hasta alcohólico. Entonces, es diferente pertenecer a cada una de ellas. Entonces, ¿qué es tabaquismo? Tabaquismo significa la dependencia que tiene el individuo del cigarrillo. Entonces, tenemos acá, estamos diciendo que 1 es dependencia baja, 2 es dependencia moderada y 3 es dependencia alta. Naturaleza de la variable, ¿cuál es? Cualitativa. Y nivel de medición, Ordinal. ordinal, porque estamos hablando de una jerarquía baja, moderada y alta. El PSA es la clasificación del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces decimos que tenemos también 3, 0 es bajo riesgo, o digo normal, 1 es que está en riesgo de tener pues un consumo alto y 2 es abuso. O sea que esa variable, ¿cómo es? ¿Qué pasó? 0 normal, Ordinal. 1 a riesgo y 2 abuso. Es una variable cualitativa medida en un nivel de medición ordinal. Muy bien. La variable sexo es una variable que tiene 2 resultados. 1 es hombre y 2 es mujer. O sea que esa variable es ¿qué? Cualitativa. ¿Y cuál es el nivel de medición? Nominal. Nominal. Nominal, porque las categorías no tienen ninguna jerarquía. ¿Listo? La variable estrato ya la hemos visto también en clase donde estamos diciendo que el estrato es el estrato socioeconómico al que pertenece el individuo que va de 1 a 6. ¿Esa variable es quali o quanti? Cualitativa. Cualitativa. Y está medida en un nivel Ordinal. ordinal. Perfecto. Ordinal. Muy bien. Ahora vamos a hablar de estas, las describimos. Hongos, juegos de azar y ludopatía, estamos hablando de lo siguiente. Hongos es una variable donde se pregunta si consume hongos donde 1 es sí y 2 es no. ¿Es una variable qué? Cualitativa. ¿Y su nivel de medición es? Nominal. Nominal, perfecto. En la variable juegos de azar estamos preguntando si le gusta o si tiene adicción a los juegos de azar donde 1 es sí y 2 es no. O sea, eso es una variable que... Cualitativa. ¿Y está medida en un nivel? Nominal. Nominal, porque no hay jerarquías. Y esta última variable que se llama ludopatía, estamos hablando de el riesgo que tiene de convertirse en ludópata. Entonces hablamos de que 0 significa sin riesgo y 1 significa con riesgo. O sea que esa variable es una variable que Cualitativa nominal. es una No. variable cualitativa, pero es ordinal, ¿sí? Porque miren que así sea, que solo tiene 2 categorías, hay una jerarquía. 0 sin riesgo y 1 riesgo, un riesgo de tenérselo, ¿sí? Entonces es diferente estar en una que en otra, así solo tengamos 2. Miren que si yo digo menor de 45 y mayor de 45, ahí también hay jerarquías, así solamente tenga 2 categorías. Hago una pregunta, según lo que hemos estado viendo en esta clase, alguna de estas variables que tenemos acá, podríamos calcularle las medidas descriptivas. Sí, no, ¿y por qué? ¿Y a cuál sí y a cuál no?
vuelvo a repetir la pregunta. Lo que empezamos a ver en el principio de clase, estábamos haciendo alusión a las medidas descriptivas. ¿Será posible que nosotros hagamos alguna medida descriptiva para una de estas 8 variables? Alcohol, tabaquismo, consumo de sustancias psicoactivas, sexo, estrato, hongos, juego de azar o ludopatía. ¿Puedo calcularles medidas descriptivas, sí o no, y por qué? Profe, no se supone que para las medidas descriptivas solamente se le hacen a las variables cuantitativas y las que dijimos eran cualitativas. Exactamente, esa es la respuesta. Estamos diciendo que no podemos en ningún momento calcular medidas descriptivas a cualquiera de estas 8 variables porque ya las acabamos de hacer en una clasificación cualitativa. Y los numeritos que ustedes están viendo aquí simplemente son una codificación para tener más facilidad del manejo de la base de datos y hacer algunas técnicas. Pero las variables que siguen a continuación, en estos 4 minutos que nos quedan, las vamos a escribir y obviamente por motivos pedagógicos están organizadas en la parte de atrás. Estamos hablando de que la edad, entonces vamos a hacer la clasificación de estas variables en su nivel, en su naturaleza y su nivel de medición. ¿Listo? Comenzamos. La variable edad es una variable que nos está indicando los años transcurridos desde el nacimiento hasta el momento de la medición. Esa variable es una variable que vamos a mirar cuáles son los resultados que toma. Acuérdense que, mírenlos acá. ¿Esa variable es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Esa variable es cuantitativa. Recuerden que las variables cuantitativas tienen además apellido, o sea que no puedo decir únicamente cuantitativa, sino que si estoy describiendo su naturaleza, también tengo que decir si es discreta o continua. ¿Esa variable es discreta o continua? Discreta, discreta. Discretas ustedes. ¿Por qué es discreta? Entonces vamos a hacer un pequeño recordés. Cuando nosotros... No es porque es un número entero. Pero ojo que eso es lo que les decía en clase, recuerden que, no, sí, yo les di, que no importa que esta variable esté medida en forma entera, ¿cierto? Normalmente usted cuando pregunta cuántos años tiene, uno no dice tengo 18 años, 6 meses, 3 semanas, 5 minutos, 30 segundos. Uno no responde así. ¿Podría responder así? Sí. O sea, la variable edad permite, como está medida en años transcurridos, permite valores decimales. No importa que la presentación del resultado esté expresado en términos discretos, no importa, como en este caso. Pero lo que yo estoy midiendo sí permite valores decimales, por lo tanto, esta variable es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Voy a medir esta, voy a medir esta, voy a medir esta, solamente en la naturaleza y ahorita medimos los niveles de medición porque pronto se nos va y no quiero interrumpir para hacer la gran diferenciación entre los niveles de razón y de intervalos. El tiempo de consumo de tabaco hace referencia al tiempo que lleva consumiendo cigarrillo. Entonces, esta variable, ¿cuál es su naturaleza? Está medido en años, ¿sí? Años que lleva consumiendo cigarrillo. Entonces, ¿es cuali o cuanti? Cuantitativa. Y como tiene apellido, ese apellido es discreta o continua. Continua. Es continua porque años permite, en esto nos va a sacar que tenemos menos de un minuto. La variable, años permite números decimales. Cuando hablamos de número de tabacos al día, estamos diciendo cuántos cigarrillos consume en un día. Entonces, ¿esa variable es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. ¿Y es discreta o continua? Ahí sí no sé, discreta. O sea, esta variable es discreta porque en términos de consumo aquí nosotros lo tenemos que definir muy bien. Nosotros tenemos que saber cómo preguntamos, porque encender un cigarrillo ya hace el mismo daño que fumárselo todo. O sea, que es cuántos cigarrillos enciende en un día. ¿Listo? En este estudio. Otro estudio podrá decir que si se fuma un cuarto de cigarrillo, no sé cómo me dirán, podría ser continua, pero en esta es discreta. Y policonsumo se refiere al número de sustancias
que consume. Entonces, ¿esta es cuantitativa discreta o continua? Continua. Es discreta porque yo no puedo consumir marihuana, cocaína y un poquitico de popper. Yo consumo 2 o consumo 3, pero no consumo 1.5 sustancias, ¿sí? 2 o 3. Antes de que nos saque, quedemos mochos, nos queda pendiente el estrés post-consumo, que enseguida que nos volvamos a conectar, las definimos bien, no solo en su naturaleza, sino también en su nivel. ¿Sí? Entonces, dejémonos ver otra vez. Enseguida nos volvemos a reunir.